Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es noticia Venezuela. Por delitos de exterminio y persecución a los migrantes venezolanos, el gobierno bolivariano anuncia una demanda contra el presidente de Colombia ante la Corte Penal Internacional. En lo corrido de este año, han sido asesinados 360 venezolanos en el país vecino. ¿Cuál es el camino de esta demanda internacional? Vamos a profundizar en ello. En noticia Chile, la oposición parlamentaria presenta acusación constitucional contra el presidente Piñera. La causa se centra en la venta de la minera Dominga a su mejor amigo Carlos Delano, descubierto por los Pandora Papers. ¿Cuál es el escenario político en esta segunda acusación que enfrenta el jefe de Estado? Vamos a analizarlo. En noticia Honduras, Salvador Nasralla declina su candidatura y se une a la de Xiomara Castro, el partido de Izquierda Libre. Desde el oficialismo califican la acción como una alianza de perdedores en una movida política que aumenta la posibilidad de triunfo en las elecciones del próximo 28 de noviembre. Un panorama que analizamos en noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el gobierno denunciará al presidente de Colombia, Iván Duque, por delitos de exterminio y persecución de venezolanos en territorio colombiano. Y no es solo el asesinato de los 2 migrantes menores de edad en Tibú, norte de Santander, es además las campañas de odio y de estigmatización a personas de bajos recursos económicos que llegaron al país vecino en medio del bloqueo en contra de Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que presentarán ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia contra el presidente de Colombia, Iván Duque, por delitos de exterminio y persecución contra migrantes connacionales. La alta funcionaria además agregó que los sucedidos enmarcan una política sistemática y masiva de persecución y exterminio contra migrantes venezolanos que se vieron obligados a abandonar el país a consecuencia del bloqueo financiero, económico y comercial impuesto por Estados Unidos. La vicepresidenta calificó al Estado colombiano como controlado por bandas de narcotráfico paramilitares. Además sostuvo que Duque se lucra del sufrimiento de los venezolanos que emigran hacia ese país. A propósito, esta noche el presidente de Venezuela denunciaba esto ante la Corte Penal Internacional al presidente de Colombia por estos delitos que ya les adelantábamos. Por este caso y por otros miles de asesinatos y por más de 860 migrantes venezolanos desaparecidos en Colombia que no aparecen, el Estado venezolano ha decidido tomar cartas en el asunto y se va a hacer una acusación por crímenes de lesa humanidad a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por la persecución a los migrantes venezolanos, por la promoción del odio, por los desaparecidos, las desapariciones forzadas, por los miles de venezolanos y venezolanas asesinados en Colombia, por el... Además, la víspera, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informaba que la tasa de homicidios de connacionales de venezolanos en Colombia es casi 3 veces mayor que el resto de la población colombiana. La tasa de homicidios de la población venezolana es 2.8 veces mayor que la del resto de la población en Colombia. Estamos hablando de exterminio, una política dirigida de exterminar a los venezolanos residentes en Colombia por parte del Estado colombiano y particularmente del uribismo y concretamente de este pseudo gobierno de Iván Duque. Quiero destacar igualmente que entre enero y agosto del año 2021, o sea, es lo que va de este año, fueron asesinados en Colombia otros 362 venezolanos.
calculemos de lo que estamos hablando acá. O sea, unos 8 meses. El año no ha culminado y han sido asesinados en Colombia 362 venezolanos. Pero hay algo peor. No hay responsables de esas muertes. Vamos al análisis de inmediato. Para ello nos acompaña vía telefónica el doctor Jesús David Rojas, presidente de Ciencias Jurídicas de Trisol, profesor universitario. Nos acompaña desde Caracas. Profesor, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. ¿Qué significa, profesor, emprender esta demanda por parte del gobierno de Venezuela al presidente, directamente al jefe de Estado de Colombia, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional por estos delitos? Exterminio, además de carácter sistemático, en contra de migrantes venezolanos. Bueno, en principio, este es un nuevo capítulo de una investigación que tiene la Corte Penal Internacional sobre Colombia. Recordemos que Colombia tiene tiempo sometida ya desde el gobierno del presidente Uribe a un examen preliminar de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, que se ha mantenido en stand-by porque ha habido algunos avances en la justicia de paz. Pero llegó el presidente Duque, se han torpedeado casi todos los esfuerzos de la justicia de paz, y la fiscal anterior pensaba que la justicia de paz era una forma de resolver los asuntos por los propios colombianos, pero esto ahora no se ha podido concretar. A esto se suma ahora que desde que llegó el presidente Duque ha habido un enfrentamiento con el gobierno venezolano, no se han desconocido las autoridades, se ha inclusive recaudado dinero para ante ACNUR y otras instancias internacionales para proteger a los venezolanos, pero extrañamente desde el año 2017 a la fecha son más de 2.000 venezolanos que han sido asesinados, bien por vamos a llamar civiles armados, que en sentencias reiteradas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declaraciones de Salvatore Mancuso y de otros personeros se han establecido como una especie de connivencia entre las fuerzas militares colombianas y los grupos paramilitares. De hecho, altos generales que están siendo juzgados o han sido juzgados han admitido que ellos no los perseguían ni los enfrentaban porque eran un aliado en la lucha contra las guerrillas. En este nuevo escenario se presentan ahora una persecución, no solamente del presidente Duque, también de la alcaldesa de Bogotá. Recordemos que la alcaldesa de Bogotá propugnó una campaña contra los venezolanos, xenofóbica, que fue rechazada por la población colombiana. Eso hay que acotarlo también. O sea, hay un movimiento desde el Estado colombiano, de algunos partidos del Estado colombiano, que propugnan una descalificación distinta a la que se habían llevado antes de status quo entre Venezuela y Colombia. En Venezuela no es un secreto que hay muchos colombianos. Según la Constitución colombiana, los hijos de colombianos que nazcan en el extranjero también son colombianos, y hay una declaración que quiero rescatar de hace algún tiempo de la canciller Holguín, que decía que muchos de los migrantes venezolanos que usaban sin pasaporte por las trochas se asentaban en las ciudades costeras colombianas porque ellos tienen familia en las costas colombinas y eran colombianos. Entonces es una persecución contra personas nacidas en Venezuela, pero que también forma parte de la lucha interna de Colombia, porque son personas que pueden tener nacionalidad colombiana. Entonces, de origen colombiano, ya sea por padres, abuelos y este nivel de descendencia. Pero por todo esto ellos tendrían una doble protección de parte del gobierno venezolano y ha debido también protegerlo de parte del gobierno colombiano. Pero eso es lo que no ha sucedido, porque la impunidad está prácticamente en el 100%. Hoy, la víspera, lo decía el fiscal general de Venezuela, pero desde Colombia está muy claro que así ha sido. Ahora, ¿todo esto, profesor, configura una sistematicidad? Sí, porque siempre la sistematicidad en Colombia no solamente se da contra los venezolanos. Recordemos que hay muchos guerrilleros firmantes de los acuerdos de paz de La Habana y líderes sociales que también han sido sistemáticamente eliminados. En esta categoría también entran ahora los venezolanos, que son 2.000 personas
ejecutadas por bandas criminales, sin que se haya determinado la responsabilidad de más de 2.000 personas en esos asesinatos, indica una connivencia del Estado colombiano en esa suerte de eliminación de estas personas. Además a eso habría que agregarle aquellas declaraciones que dio un venezolano que está sentado en Colombia, Julio Borges, que decía que los venezolanos habían sido una plaga, que se han ido a los países que lo han recibido, promocionando las drogas, o sea, que se está fomentando unos crímenes de odio por eso. O sea, es más o menos, se está reeditando lo que hizo Hitler con los judíos, pero ahora es que se dice que hacen los israelíes respecto a los palestinos en los territorios ocupados, es lo mismo que estaría haciendo ahora Colombia respecto a los venezolanos que ellos auparon que se fueran a Colombia. Y han sido sistemáticamente y no ha habido investigaciones al respecto. Eso es lo grave, no que lo hayan eliminado, sino que el Estado colombiano no ha determinado la responsabilidad, no hay un condenado por esos delitos. Eso es lo grave. Y recuérdenos que la Constitución venezolana establece que el Estado es responsable de la protección de los derechos humanos. Y el venezolano tiene derecho a esa protección en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Si las autoridades colombianas están sistemáticamente eliminando venezolanos, el Estado colombiano tiene la obligación de acudir a las instancias internacionales, porque el diálogo directo con el gobierno del presidente Duque está cerrado, porque él no reconoce al gobierno de Venezuela, sino que reconoce al gobierno fantasma, al gobierno de Narnia de Guaidó. El señor Guaidó si presenta esa demanda ante la Corte Penal Internacional, no es reconocido como presidente, y una de las condiciones para presentar una demanda... Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Se trata del doctor Jesús David Rojas, presidente de Ciencias Jurídicas de Trisol, profesor universitario. Vamos a tratar de recuperar rápidamente la comunicación con el profesor Jesús David, porque nos quedan aún preguntas para hacerle. Por ejemplo, es una demanda directa en contra del presidente Iván Duque o en contra del Estado colombiano. Y esto cobra una vital importancia teniendo en cuenta que queda poco tiempo, cada vez menos, de gobierno del presidente Duque. El próximo año, 2022, hay elecciones presidenciales. En un proceso que, de asumirlo la Corte Penal Internacional, bien sabemos que puede ser de meses o años, producto de todas las pruebas que deben recabarse, además porque también hay un proceso donde se llaman a la contraparte, y esto indicaría que podría entonces pasar a un nuevo gobierno. Por eso es importante establecer si se trata a un Estado o directamente al jefe de un gobierno, en este caso el presidente Iván Duque. Y todo esto además se ha puesto sobre el tapete ante un hecho tan doloroso como ha sido el asesinato el pasado fin de semana de un niño de 12 años, de un joven de 18. Vemos las imágenes, además muy duras, muy crueles, que fueron asesinados en Tibú. Este es un pequeño municipio ubicado al norte de Santander, en la frontera con Colombia. Estos dos niños fueron asesinados con un cartel que decía "por ladrones". Olvidaba a quienes cometieron este acto en una zona donde operan distintos actores armados ilegales, pero también donde hay una alta presencia de policía, de fuerza pública y del ejército, que hay una protección internacional para la infancia ante cualquier circunstancia, así se les acusara de haber cometido un delito menor, como fuese haber ingresado a un supermercado para robar un dulce, para robar una golosina. De nuevo con el doctor Jesús David Rojas. Profesor, ¿me escucha? Sí, perfectamente, Tatiana. Muy bien, le dejaba planteada la pregunta, se la contaba nuestra audiencia, y tiene que ver con que si es directamente una demanda en contra del presidente de Colombia o en contra del Estado colombiano, teniendo en cuenta que los procesos en la Corte Penal Internacional son extensos, se requieren muchos pasos, y el próximo año hay elecciones y evidentemente cambio de gobierno, gane quien gane, porque Iván Duque no será candidato a la reelección en el país. Ante la Corte Penal Internacional se determinan las responsabilidades individuales. En este caso no sería la responsabilidad solamente del Estado colombiano, sino del presidente Duque y de las personas. Una vez iniciada la investigación, pueden determinarse otras personas que hayan participado o colaborado o sido
colaboradores necesarios en la ejecución de ese tipo de delitos. Por ejemplo, hay campañas grabadas en las televisoras colombianas de palabras de la alcaldesa de Bogotá, y estos dos muchachos que fueron ejecutados cerca de la frontera. Llama la atención que esto se produzca en momentos en que hay 14.000 hombres en la frontera colombo-venezolana de las fuerzas militares colombianas. O sea, que se supone que se debería garantizar la seguridad de toda la zona, y sin embargo hay movimientos paramilitares que se permiten ejecutar a niños por, como tú acabas de decir, un robo menor, que fueron capturados vivos. Eso es importante destacarlo, fueron capturados vivos y ejecutados con posterioridad. Y que no fueron entregados a la policía, sino a un grupo criminal. Hay una cantidad de preguntas aún sin respuesta, y es por qué la comunidad, por ejemplo, no los protegió. La víspera, un analista que conoce muy bien esta zona nos contaba que prácticamente Tibú, en norte de Santander, está tomado por grupos armados ilegales. Allí operan grupos paramilitares, disidencias de las FARC, que son sin duda un grupo criminal. Está el ELN, está el EPL y también, como usted recuerda, pues la Fuerza Pública. Hay dos tweets de quien estoy haciendo referencia, de Wilfredo precisamente Cañizares, para poner el acento en esta situación tan delicada que se ha evidenciado y que por ello se pone en el tapete esta situación, que además la presenta con números el fiscal general de Venezuela, dice Wilfredo Cañizares. Finalmente hemos logrado localizar a los familiares e identificar como Jackson Enrique Arraiga Parra, el otro joven asesinado el viernes en Tibú, norte de Santander. Aquí estamos acompañándolos en la labor de entrega de los cuerpos por parte de Medicina Legal Colombia. Esta información completa entonces la identificación del asesinato de estos dos menores en Tibú, norte de Santander. Y después Wilfredo Cañizares dice, recordando, profesor, sobre la impunidad, pero la responsabilidad internacional de lo que ya le quiero preguntar por parte del Estado colombiano. Estos 6 niños fueron retenidos por hombres armados en el corregimiento de La Gabarra en diciembre de 2018. La Gabarra también está ubicado en norte de Santander. Todos tenían nacionalidad venezolana. ¿Dónde están? ¿Están con vida? ¿Qué ha hecho el Estado colombiano para recuperarlos? Y ahí aparecen estos 6 niños. Profesor Jesús David, le pregunto acerca de la responsabilidad internacional del Estado colombiano ante la protección de la infancia. Claro, el Estado colombiano es responsable de los derechos humanos de todas las personas que estén en Colombia. Esto, por supuesto, una cosa es la responsabilidad en materia de derechos humanos, que pueda corresponder por indemnizaciones y sanciones al Estado colombiano, y otra la que está anunciando el presidente de la República de Venezuela, que es la denuncia contra el presidente Iván Duque por crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana. Fíjese que recientemente también ocurrió un evento similar contra venezolanos en Chile, pero inmediatamente el gobierno chileno primero repudió la acción de la población civil chilena, segundo ordenó iniciar unas investigaciones, y hay algunas detenciones en relación a eso. Esa es la diferencia que se marca grande entre la persecución contra venezolanos que se ha generado en Sudamérica y la actitud del gobierno colombiano. Desde el 2017 hasta el 2021, más de 2.000 personas, y no hay responsables de las ejecuciones extrajudiciales que se han realizado contra estos ciudadanos, que tienen derecho a la vida independientemente del posible delito que haya condenado. Y estos dos muchachos, que aun cuando fueron capturados con golosinas, formalmente, quiero que se entienda, formalmente, en virtud de la presunción de inocencia, que es un derecho humano fundamental, murieron siendo inocentes, porque esa presunción de inocencia se demuestra con un debido proceso en un juicio a un tribunal de justicia. Y estos muchachos, lastimosamente, no fueron entregados a la policía ni a la fiscalía para imputarlos, ni por supuesto ser juzgados. Porque para el caso del menor... Para el caso del menor en Colombia debía ser entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad encargada de atender a la infancia en estado de vulnerabilidad. Profesor Jesús David, en caso tal de que esta investigación avance, el presidente Iván Duque deje de ser presidente del país, ¿la investigación en contra de él podría continuar en la Corte Penal Internacional? Sí, recordemos que la Corte Penal Internacional es sucesora de tribunales internacionales en materia de responsabilidad penal internacional. Recordemos al presidente de Yugoslavia, Milosevic, siguió siendo juzgado después de dejar el cargo, aun cuando Yugoslavia no existía como Estado, siguió siendo juzgado
y murió antes de recibir condena, pero siguió siendo juzgado. La acción individual del fiscal ante la Corte Penal Internacional es independientemente del cargo. Hay personas que han sido, Tomás Lubanga no era funcionario público, pero sin embargo era responsable de unos ejércitos y siguió siendo juzgado y condenado por la Corte Penal Internacional. Yo creo que la misión de la Corte Penal Internacional es que se acabe con la impunidad por los graves delitos contra la humanidad en cualquier lugar que se cometan. Recordemos que también en Colombia es suscriptora del Estatuto de Roma, pero además los delitos, si se probase que hay alguna connivencia o participación de ciudadanos norteamericanos o de tropas norteamericanas o contratistas norteamericanos en estas actuaciones, independientemente de la inmunidad de jurisdicción que otorgó Colombia, en el Estatuto de Roma no se respeta la inmunidad de jurisdicción, porque si se cometió en Colombia, eso es territorio para ser juzgado ante la Corte Penal Internacional. Ni siquiera porque cualquier funcionario estadounidense en territorio colombiano goza de cualquier tipo de inmunidad, es decir, goza de impunidad en Colombia, hagan lo que hagan. Esos dentro de los delitos nacionales de Colombia, pero Colombia no puede otorgar una inmunidad de jurisdicción respecto a los del Estatuto de Roma, porque el Estatuto de Roma, la razón de la Corte Penal Internacional es que se acabe con la impunidad. Entonces no puede otorgarse una inmunidad de jurisdicción respecto a los tribunales internacionales. Eso es un poco lo que pasó en Afganistán, recordemos que se inició con la anterior fiscal un juicio contra los soldados norteamericanos por las acciones en Afganistán, y después se silenció por las amenazas que ejerció el presidente Trump contra los miembros de la Corte Penal Internacional, pero eso sentó un precedente de que las acciones se pueden hacer en cualquier territorio donde tenga ámbito territorial de la Corte Penal Internacional. Colombia y Venezuela son suscriptores de ese tratado y por lo tanto los delitos que se cometan ahí, no importa que se haya otorgado inmunidad de jurisdicción, ellos pueden ser juzgados. Muy esclarecedora estas explicaciones, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, la oposición parlamentaria presenta acusación constitucional contra el presidente Piñera. La causa se centra en la venta de la minera Dominga a su mejor amigo Carlos Delano, al descubierto por los Pandora Papers. ¿Cuál es el escenario político en la segunda acusación que enfrenta el jefe de Estado? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Dicen que con el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, censura a la prensa y a la libertad de expresión. No, la ley no incluye a periodistas. Bolivia no para. Bolivia está saliendo adelante. En Noticia Chile, la oposición presentó este miércoles una acusación constitucional contra el presidente Piñera por la venta de la minera Dominga a su amigo Carlos Delano, un asunto revelado por los Pandora Papers. Vamos a conocer detalles a continuación. La bancada de oposición presentó ante el Congreso una acusación para destituir al presidente Piñera por la polémica venta de la minera en un paraíso fiscal, confirmada en los Pandora Papers.
La Cámara de Diputados, controlada por la oposición, decidirá si aprueba o rechaza la acusación mediante una votación que se realizará la primera semana de noviembre. De aprobarse, la causa contra Piñera pasará al Senado, que tendría que actuar como jurado. Un grupo de diputados de todos los partidos de oposición lograron obtener las 15 firmas para llevar a cabo el proceso en contra del mandatario, así como un sorteo para elegir a los integrantes de la comisión encargada de revisar el proceso legal. Habrán podido ver en el listado de firmantes, esta acusación constitucional reúne el consenso más amplio de todas las fuerzas políticas de oposición. Y lo hace precisamente porque tenemos conciencia de la enorme gravedad de la imputación que se le hace al presidente Sebastián Piñera. Él ha afectado efectivamente gravemente el honor de la nación, pero además ha infringido preceptos básicos de lo que debe ser el actuar de un presidente de la República. Para que la acusación pase al Senado, ente encargado de enjuiciar en última instancia al presidente, deberá obtener 78 votos de los diputados y una vez en la Cámara Alta, requerirá 2/3 partes del total de los sufragios para concretarse. La oposición aseguró que Piñera usó su cargo para negocios personales por la venta en 2010 de la minera Dominga a uno de sus mejores amigos mediante una sociedad offshore radicada en las Islas Vírgenes Británicas. El pago de la tercera cuota de esa venta quedó supeditado a que la zona de operaciones no fuese declarada reserva natural, una decisión que quedó en manos de Piñera cuando ya era presidente. Absolutamente inaceptable que un presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos, impidiendo por esa vía que se declare reserva natural una zona única en el planeta, solo para favorecer sus intereses personales, tal como hemos conocido en esa tercera cláusula. Piñera, mediante el último pago de la cuota de la minera Dominga, condicionó a que no se estableciese un área de protección ambiental, como reclamaban grupos ambientalistas. El presidente alega su inocencia, asegurando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer gobierno. Más información a esta hora desde Santiago con nuestra corresponsal Paola Dragni. Hola Paola, adelante, muy buenas noches. ¿Cómo se recibe por parte de los distintos sectores políticos lo que ya es un hecho? Entra esta acusación constitucional al presidente Piñera y en la parte final, Paola, de su gobierno. Así es, Tatiana, la verdad es que es el escenario tan convulsionado en Chile cada vez más que esta acusación constitucional es un elemento más de la situación compleja que se está viviendo, porque por un lado también acá avanza, bueno, no acá, en Ámsterdam, de hecho hay ya convocatorias para este avance de la Corte Penal Internacional para el caso de Chile. Hace poco escuchábamos, ¿verdad?, lo que podía pasar en Colombia, pues bueno, en Chile también estamos llegando a la Corte Penal Internacional por lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en el estallido social del 2019 y del que se cumplen 2 años el lunes, ¿verdad? Ahora en muy poquitos días más. Y en este escenario es que se presenta esta acusación constitucional. El abogado de derechos humanos Luis Mariano Rendón presenta una querella penal privada en contra del presidente Sebastián Piñera por negocios fraudulentos. Describe esta querella, pero además, ayer la Fiscalía Nacional, por oficio, recalcó y confirmó que el presidente Sebastián Piñera está en calidad de imputado, justamente por el caso, ¿verdad?, de la minera Dominga, y que a partir de las revelaciones de Pandora Papers ha entregado esta serie de nuevos antecedentes, porque el presidente Sebastián Piñera efectivamente ya enfrentó la justicia por este caso y salió limpio, como él mismo lo dijo en su discurso la semana pasada. Sin embargo, no se conocían los detalles de este contrato en inglés en las Islas Vírgenes entre sus hijos y su mejor amigo. Y en este contrato, la cláusula más polémica, Tatiana, condiciona el último pago millonario de esta compra a que el Estado de Chile no declare como zona de reserva ecológica este territorio donde se emplazaría la minera. Y Tatiana, si nosotros hacemos memoria, hemos cubierto muchas veces las campañas de no a Dominga. Uno no lograba entender por qué había una suerte de obsesión
de todos los espacios en los que se debía votar, si se aprobaba o no, y siempre se aprobaba. Era muy extraño. Entonces, claro, las dudas son muy, muy certeras de cuánto el presidente habrá presionado o no, si hay cohecho o no hay cohecho. Todo eso es lo que se va a investigar y hasta el momento ya serían entonces 3 las acciones que van en curso y además lo que pueda pasar la semana que viene en la Corte Penal Internacional, que si bien es un proceso tremendamente lento, también va orientado hacia las violaciones a los derechos humanos, pero que complejiza un poco todo este escenario legal del presidente a solo 5 meses de dejar su mandato, porque tenemos elecciones presidenciales el 21 de noviembre, pero su mandato es hasta marzo del 2022. Sí, brevísimamente, Paola, ¿y cómo se reacciona a la reacción de los voceros del gobierno donde dicen que todo esto es un asunto puramente electorero? Claro, es un asunto puramente electorero, lo dicen de esa manera. Sin embargo, cuando el presidente Sebastián Piñera ayer, 12 de octubre, ¿verdad? Antiguamente se le llamaba Día de la Raza, hoy día se le conoce y con toda la razón del mundo, ¿verdad? Día de la Resistencia Indígena. Él acá en Chile, mientras veíamos las notas de nuestras compañeras y compañeros, cómo se conmemoraba el Día de la Resistencia Indígena, en Chile el presidente estaba decretando, ¿verdad?, este estado de excepción en el Gualmapu. Ya están viéndose las primeras imágenes, Tatiana, del contingente militar y de Marina llegando a los territorios. Hace pocos minutos hablaba con algunos de los dirigentes de las comunidades justamente lo que está ocurriendo en el lugar. Entonces, esta declaración de excepción, dicen también desde el otro lado político, es una maniobra del presidente para tapar justamente el escándalo de todos los Pandora Papers. Entonces, claro, la discusión política está en quién tapa más un escándalo con otro, pero lo cierto es que por un lado la acusación constitucional fue presentada, incluso hay parlamentarios de derecha que han dicho que ya no confían en el presidente Sebastián Piñera. La verdad es que es una crisis importante la que está ocurriendo hoy día, cada vez más fuerte, y para este domingo 17 de octubre, lunes 18 de octubre y martes 19 de octubre se cumplen estos 2 años y ya hay innumerables convocatorias, Tatiana, que dan cuenta de que este escenario puede aún más agudizar. En medio de un candente y complejo escenario político. Gracias, Pau. Muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Mañana. Todos estos hechos vamos a analizarlos. Para ello nos acompaña Máximo Quitral, doctor en Ciencia Política, académico en la Universidad Tecnológica Metropolitana, nos acompaña desde Santiago. Profesor Quitral, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Un gusto saludar y agradecido nuevamente de poder conversar con usted. A usted muchas gracias. Dice el texto acusatorio lo siguiente, que además es bastante extenso, casi 100 páginas. Hay 2 capítulos acusatorios. El primero, por vulneración al principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación. Y el segundo, por haber comprometido gravemente el honor de la nación. ¿Usted qué opina acerca de la manera en cómo entra por estos 2 hechos la acusación constitucional en Cámara de Diputados? Bueno, son argumentos que tienen alto grado de realidad. Lo conocido a través de esta investigación periodística, ¿cierto? Los Pandora Papers, que involucra al presidente con una situación bien delicada, un proyecto muy, pero muy invasivo en una zona que debiese ser declarada por protección ambiental. Ha expuesto una negociación que se ha calificado de conflicto de interés. Y eso es consecuencia de una mirada muy economicista de ciertos espacios geográficos y del proyecto Dominga, que uno pensaba que había cierta preocupación de convertirla en una reserva natural, pero dado los conocimientos que se han hecho sobre el proyecto y, por cierto, la filtración de la información, ha quedado claro que acá solo hay un interés de maximizar la ganancia en desmedro de la protección medioambiental, y esto involucra directamente al presidente de la República. Sí, profesor Quitral, y el logro de haber alcanzado las 15 firmas para lograr esta acusación constitucional, ¿qué tan grande es, teniendo en cuenta que aunque la Cámara no tiene la misma conformación que el Senado, en muchos momentos han existido mayorías que han acompañado al presidente Piñera? Sí, es una interesante pregunta que me formula Tatiana. Resulta que hay que hacer una distinción. Probablemente
la Cámara de Diputados consiga la votación necesaria para que avance esta acusación en el Congreso. Sin embargo, en el Senado es mucho más complejo que la acusación prospere, dado los altos quórums que se piden para que esta acusación tenga éxito. Es decir, que la oposición en este caso debiese conseguir algo así como 5 votos del oficialismo para que la acusación constitucional prospere y siga su curso como lo espera la oposición. Sin embargo, eso se ve muy complejo, muy difícil, porque además el oficialismo ha cerrado filas en torno al presidente para que se evite justamente, como ellos han llamado, un juicio político o un golpe blando desde el Congreso, y eso dificulta que, creo yo, en el Senado logre los votos necesarios para que prospere esta acusación. A pesar de los bajos niveles de popularidad, a pesar del aislamiento de varios sectores políticos de su alianza, profesor. Sí, mire, la verdad las cosas es que yo creo que esta acusación también ha logrado unificar al oficialismo, a la derecha en este caso, tras la figura del presidente. Independiente de las desavenencias, las tensiones que se han producido los últimos días en esta coalición de gobierno. Eso ha motivado que algunos parlamentarios salgan en defensa de la figura presidencial y evitar de esta manera que el presidente termine anticipadamente su mandato. Si bien quedan muy pocos meses para que cese en el cargo, evidentemente que la derecha no quiere que ocurra una situación como la descrita, aun cuando hayan elementos que sí puedan cuestionar políticamente el actuar del presidente de la República. Porque es que en esta frase, profesor, se dice realmente mucho: comprometido gravemente el honor de la nación. Allí encierra en realidad todo lo que significa esta revelación de los Pandora Papers. Por eso le pregunto, ¿incluso toma esta decisión quienes lo acompañan, asumiendo el costo político que puede representar posteriormente para ellos? Mire, lo que pasa es que las acusaciones en nuestro país han sido reiterativas y probablemente la opinión pública ya esté un poco agotado, cansado de esta acusación reiterada que se ha dado, que efectivamente es un derecho, es un elemento que cuenta el Congreso para presionar y fiscalizar a las autoridades. Pero claro, a veces esto ha sido tan reiterativo que la sociedad comienza a normalizar la acusación. El punto es que el oficialismo ha salido con un discurso y con una estrategia comunicacional de señalar que esta acusación más bien tiene fines electorales. Recordemos que en nuestro país estamos en un proceso electoral no solo parlamentario, sino que también presidencial. Y bueno, la derecha ha insistido que esto más bien busca desviar la atención y presionar. Eso es lo que han dicho. Eso es lo que han dicho. Eso es lo que han dicho. ¿Y ahora, usted lo cree, profesor? ¿Usted cree que hay algo también de estrategia electoral? O sea, los partidos siempre tienen sus estrategias y se está aprovechando la coyuntura. Pero más allá de la explicación y la defensa corporativa que está haciendo la coalición de gobierno, me parece que hay elementos de sobra que han dejado al descubierto el grave conflicto de interés que ha desarrollado en el último tiempo, en los últimos años, el presidente. Ahora, hay otras cuestiones entre medio que tienen que ver con la recopilación de información, de pruebas que comprometan justamente la figura presidencial. Esto puede ser un poco más largo y lo que hace el oficialismo, es justamente ganar tiempo en relación a esta acusación constitucional. Pero insisto, creo yo que en el Senado las probabilidades de que esto avance y se logre finalmente por parte de la oposición acusar al presidente son bastante bajas. Y en términos electorales, ¿a qué candidato podría afectar políticamente hablando? Naturalmente que al candidato a Sichel, que es, digamos... claro, al candidato oficialista, evidentemente, que eso podría afectar su candidatura. Pero vamos a ver cómo va a responder el comando frente a esta acusación. Porque si bien no compromete directamente a Sebastián Sichel en esta investigación, claro, es el presidente, es su coalición,
y bueno, quizás una de las estrategias que desarrolle el candidato es no solo tomar distancia de la figura presidencial, sino que también solicitar a los parlamentarios o a la justicia, en este caso, que se investigue a fondo lo que ha sido denunciado por esta investigación periodística. Pues por lo menos públicamente es lo que debe decir si quiere realmente seguir de una manera firme en la contienda política ante tal nivel de rechazo que produce todo esto en la población. Profesor, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Honduras, Salvador Narrala declina su candidatura y se une a la de Xiomara Castro del Partido Izquierda Libre. Desde el oficialismo califican esta acción, esta medida, como una alianza de perdedores, sin duda en una movida política que aumenta la posibilidad de triunfo en las elecciones del próximo 28 de noviembre. Es un panorama que analizamos al volver en Es Noticia. Dicen que con el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas pedirán facturas agremiales, controlarán nuestras casas y nuestros ingresos. ¡Mentira! La ley lucha contra los delincuentes que lavan dinero. No sanciona a gremiales, transportistas, carniceros ni informales. Tampoco afecta al secreto bancario. Paremos los rumores. Bolivia no para. Bolivia está saliendo adelante. Telesur siempre da más. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Honduras, los dos principales partidos de oposición sellan una alianza de cara a la elección general del próximo noviembre. El panorama se complica aún más para el partido de gobierno con la ya debilitada figura del presidente Juan Orlando Hernández, vinculado a hechos de corrupción y narcotráfico. Los dos candidatos más fuertes de la oposición en Honduras conformaron una alianza de hecho para enfrentar en las elecciones generales del 28 de noviembre el Partido Nacional, que lleva 12 años en el poder. Xiomara Castro de Celaya, del Partido Libertad y Refundación Libre, encabezará la candidatura presidencial, y Salvador Narrala, por el Partido Salvador de Honduras, renuncia a su candidatura para acompañar como primer designado presidencial. Narrala aspiraba a conseguir lo que no pudo en 2017, cuando se le fue arrebatado el triunfo frente a Juan Orlando Hernández con el fraude electoral. Por su parte, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, fue candidata presidencial en el 2013 y en 2017 cedió su candidatura para ir en alianza con Narrala. Me siento honrado porque al dejar
como lo hizo ella en 2017, su puesto como candidata del Partido Libre para que yo fuera el candidato de la Alianza, hoy me toca a mí devolver la mano y me siento muy honrado porque debido a esto tendremos por primera vez en la historia de Honduras a una mujer presidenta. Hoy, este momento es tan importante para el pueblo hondureño, porque hoy podemos decir que la dictadura le estamos poniendo punto final en este momento. El oficialismo se presenta muy debilitado para los comicios, con Hernández a la cabeza desde 2014, en medio de acusaciones de corrupción y narcotráfico. Su hermano Juan Antonio Hernández fue condenado a cadena perpetua por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, tráfico de armas y mentir a las autoridades. El mandatario salió a relucir en la investigación como el principal co-conspirador de una red de narcotráfico. Más de 4 millones de hondureños están convocados a las urnas el 28 de noviembre para elegir al nuevo presidente y a quienes ocuparán los 128 escaños al Parlamento Nacional y 298 corporaciones locales. Uno de los retos que enfrenta Honduras de cara a las elecciones es la construcción de un proceso democrático en una nación donde es conocido que el narcotráfico ha financiado las campañas de alcaldes, diputados y otros políticos, particularmente del Partido Nacional de Honduras. De inmediato hablamos de las implicaciones que esta alianza significa en términos electorales. El próximo 28 de noviembre hay elecciones generales y presidenciales. Nos acompaña para ello Gerardo Torres, coordinador de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Libre, Libertad y Refundación. Nos acompaña de Tegucigalpa. Gerardo, buenas noches, bienvenido. Saludos, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la gente que nos mira a través de Telesur. Un fuerte abrazo desde Tegucigalpa. Muchas gracias, Gerardo. ¿Cómo le dan ustedes esta noticia hoy, sin duda, a Honduras y se recibe además a nivel internacional? ¿Cómo lo han logrado esta alianza de nuevo entre Salvador Narrala y Xiomara Castro de Celaya? Bueno, hay que decir que esta alianza tiene circunstancias muy distintas a la de 2017. En aquel momento, Libertad y Refundación, Xiomara Castro personalmente se dio su aspiración presidencial para darle paso a la candidatura del ingeniero Salvador Narrala en una alianza que llamamos Alianza de Oposición contra la Dictadura. Como ustedes bien saben, después de haber ganado los comicios de aquel año, sufrimos un enorme fraude, mataron a mucha gente y se impusieron en base a las armas. Esta vez estamos hablando de que ya han pasado 12 años desde el golpe de Estado y el régimen del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández está profundamente debilitado por cosas que ustedes ya mencionaron, ¿no? Su vinculación con el narcotráfico, sus altos niveles de corrupción, su exacerbada violencia en contra de la población. Tenemos cientos de compañeros y compañeras asesinados, miembros de la oposición, de la Resistencia Popular y del Partido Libre. Honduras exige un cambio. En esta ocasión no habíamos logrado una alianza. Salvador Narrala estaba desarrollando una campaña por su parte. Xiomara Castro y Libertad y Refundación desarrollamos nuestra propia campaña. En las últimas encuestas y en las últimas evaluaciones, Xiomara Castro está encabezando encima del Partido Nacional por 7 puntos y Narrala venía en un tercer lugar, unos 12 puntos abajo de Xiomara. Decir 7 puntos en un país donde la democracia funcione medianamente, es decir, una abultada ventaja que casi nos garantizaría el triunfo este 28 de noviembre. Sin embargo, en Honduras 7 puntos no es suficiente. Esa era la diferencia que tenía Narrala justo cuando bombardearon el sistema y lo dejaron, lo aniquilaron en noviembre de 2017. Pero ahora tenemos a una Xiomara Castro que está arriba de los 27 puntos, un Salvador Narrala que anda por los 15 puntos, que significa llegar al 50% de los votos y un Partido Nacional que se queda por el 20%. En Honduras hay que tomar en cuenta también otra cosa, que el nivel de gente que vota es bastante poca, hay poca credibilidad, digamos, en el proceso electoral. Si usted le pregunta a la gente quién es la mejor candidata, le dicen que es Xiomara.
pero si le preguntaba a la gente quién cree que va a ganar por el tema de los fraudes y que esta es una dictadura militar disfrazada de gobierno democrático, la gente decía que a pesar de que Xiomara tuviera más votos, todavía el Partido Nacional podía ganar. Lo que pasó hoy, el gesto de Nasrallah de deponer su candidatura y colocarse como designado presidencial de Xiomara, y el liderazgo de Xiomara Castro, lo que hace es que sepulta ese fantasma del temor en la población del fraude. Gerardo, ¿y cuánto? Permíteme preguntarte allí precisamente este punto que es fundamental, y es que son los votantes. ¿En cuánto ha cambiado esa visión política de quien va a ir a votar el próximo 28 de noviembre en comparación de hace 5 años, de 2017? Hoy en Honduras, lo que yo le puedo decir es, esto es una fiesta, ¿no? La gente siente que la diferencia es tan grande que ni siquiera todos esos fraudes a los que tienen mal acostumbrados al Partido Nacional serán suficientes. Hoy el Partido Nacional habló de todo, habló incluso de posibles enfrentamientos bélicos, de defender el país. Nadie les cree absolutamente nada, ¿no? Todo el mundo sabe que lo que es ese partido es un cártel de la droga disfrazado de partido político. Y hoy las dos principales fuerzas de este país hemos llegado a un acuerdo. En el 2017 Xiomara Castro cedió la candidatura a Salvador Nasrallah. Hoy Xiomara Castro está a la cabeza y por eso Nasrallah se atreve a decir: hoy estamos haciendo el acuerdo, hoy estamos pactando la llegada de la primera mujer a la presidencia de este país. Sí, Gerardo, decía a propósito uno de los voceros del partido de gobierno que se trata de una alianza de perdedores. ¿Cómo lo asumen ustedes, esa declaración del partido de gobierno? Pues hoy salieron a decir de todo. Sinceramente, quien está en primer lugar es Xiomara Castro. Lo que queremos y lo que tenemos con total certeza en Honduras es que vamos a aplastar a este régimen con votos. Vamos a aplastar a este régimen violento con participación democrática. Lo que ellos han hecho es utilizar la violencia. Han perdido 2 elecciones, la primera en contra de Xiomara Castro, la segunda en contra de Salvador Nasrallah, y se han impuesto en base a las armas y en base a la violencia. Esta vez, lo que vamos a hacer aquí en Honduras es que vamos a salir masivamente a votar, y la diferencia en este momento de Xiomara Castro con el candidato oficialista es de 20 puntos. ¿Verdad? Ellos saben que están perdidos. Ellos pueden decir lo que sea, pero el Partido Nacional va a entrar en este momento, lo que puede ser incluso peligroso, en una etapa de desesperación. El llamado al pueblo de Honduras es mantener la calma. Solo faltan 46 días. Hay que ir a votar, hay que votar masivamente, hay que acompañar el proceso en todos sus momentos, y hay que garantizar que esta victoria sea la victoria definitiva y que no solamente ganemos en las urnas, sino que logremos por fin ponerle fin a esta dictadura que ha tenido el país en sus peores momentos en estos últimos 12 años. Gerardo, ¿y cuál es el comportamiento, digo con toda claridad, porque esta pregunta es fundamental, de los medios de comunicación? ¿Cuál es la estrategia, cuál es la matriz que están avanzando en este momento electoral? La verdad, hoy el presidente Manuel Zelaya Rosales, que ustedes conocen muy bien y que le tienen mucho cariño allá en Venezuela y en toda América Latina, fue un golpe realmente certero e histórico, ¿no? Lo que logró Manuel Zelaya Rosales hoy fue lograr que esos 2 sectores, abrazados por el pueblo, por el sector empresarial, e incluso por sectores que otras veces han estado incluso en contra de Libre, es aceptar el liderazgo del partido, es aceptar el liderazgo de Xiomara y sumarse. El gran artífice de esta alianza es Manuel Zelaya Rosales. Y ante eso hemos visto un poco de shock de parte de algunos colegas que están bastante acostumbrados a estar en esa matriz controlada tanto por la Embajada de los Estados Unidos como por la oligarquía hondureña. No saben qué decir, no saben cómo argumentar. Es tan apabullante lo que pasó hoy en Honduras que incluso los medios más reaccionarios están dando ya como virtual ganadora a Xiomara Castro. Lo que nos falta en estos 46 días es garantizar que esa voluntad popular se respete y que lo que exprese el pueblo de Honduras en las urnas sea lo que se constate el próximo enero de 2022, en el que Xiomara Castro por fin pondrá fin a esta dictadura de los 12 años, a estos gobiernos herederos del golpe de Estado del 2009, a este narcoestado, y dé paso a una Honduras, pues para la gente, pues una Honduras democrática, justa y solidaria.
En medio de tal nivel de dificultades económicas y transversalizado por la pandemia que tan fuerte le ha golpeado al pueblo hondureño, lamentablemente. Gerardo, y a todo esto también ha cambiado o ha cambiado en algo o no ha cambiado el sistema electoral. Bien recordabas, en 2017 fueron más de 12 horas en donde se fue la energía, se fue la electricidad, iba ganando Salvador Nasralla, se va la energía y luego aparece ganando para la reelección Juan Orlando Hernández. Y luego aparecían una cantidad de papeletas en un ejercicio que es manual, donde estaban todas evidentemente tachadas, recuerdo además todas esas irregularidades y seguramente muchas otras que usted nos rememorará. Así que, ¿en qué ha cambiado este sistema electoral al que ustedes se van a enfrentar de nuevo el próximo 28 de noviembre? Después del fraude de 2017, que fue en noviembre del año 2017, asesinaron a más de 200 compañeros y compañeras de toda la gente que estábamos en la calle protestando, ¿no? Lastimosamente, la posición de la comunidad internacional fue, bueno, ya hicieron el fraude, no hay nada más que hacer. Estructuras como la OEA, como la misma Embajada de los Estados Unidos, guardaron silencio ante un escandaloso fraude. El pueblo de Honduras hemos ido aprendiendo en estos 12 años de lucha que en este país a nosotros no se nos regala absolutamente nada. Todo tiene que ser conquista y todo tiene que ser ganado en las calles. Entonces, a partir de ese momento, salimos a las calles. 2018 completo y 2019 logramos doblarle el brazo al régimen y logramos que nos dieran por fin un representante en los aparatos electorales. Hay que recordar que Libertad y Refundación se crea en 2011 después de aquellos famosos acuerdos de Cartagena que permiten que Honduras, después de un golpe de Estado, regrese a la comunidad internacional. En aquellos acuerdos se nos garantizaba la participación en los aparatos electorales y la creación de un partido político, que es Libertad y Refundación, que es libre, que es el partido que hoy lleva a Xiomara Castro. A pesar de eso, tuvieron que pasar 8 años para que el régimen asumiera el acuerdo de dejarnos una participación en los aparatos electorales. Hoy tenemos 3 concejales, de los cuales una de esas concejales, que es la compañera Rexy Moncada, representa a Libertad y Refundación. Es cierto, todavía estamos en una desventaja 2-1, pero ahora estamos adentro del Consejo Nacional Electoral. Lo mismo pasa con el registro de las personas y con el Tribunal de Justicia Electoral. Libre es uno de un cuerpo de 3. Y eso nos ha permitido denunciar inmediatamente los fraudes, enfrentar los fraudes, modificar la ley electoral. En mayo de este año, por primera vez en Honduras, se creó una ley electoral que no es lo ideal, pero es muchísimo mejor a lo que hemos tenido en años anteriores. Y también este año hemos logrado crear un censo electoral que depura un censo electoral completamente viciado, que le daba al menos 700,000 votos al Partido Nacional de gente que ya murió, pero en este país seguía votando. Esos 3 golpes, la representación a los aparatos electorales, la nueva ley electoral y la creación de un nuevo censo, son golpes certeros al régimen. Nosotros hemos venido desmontando ese régimen poco a poco y lo que dimos hoy es un pasito más cerca. El tiro de gracia será el 28 de noviembre, como le digo, con una votación masiva y con una defensa del voto para ya poner por fin a estos 12 años de calamidad que hemos vivido como pueblo hondureño. Gerardo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.